Bueno, buenas tardes nuevamente. Gracias por ingresar a la reunión y espero que, bueno, lo que vamos a ver ahorita sea de provecho. Esta sería la segunda clase del curso de Introducción de Estadística Aplicada al Medio Ambiente. Entonces, primero para repasar, como decía Cita, hay un cuestionario que yo les dejé ahí con 10 preguntas. Unas son relativamente cortas, quizá vayan a tener que repasar. Incluso ahorita durante la clase, si una pregunta no la respondieron y dice, esa es la respuesta, la pueden responder mientras yo hable, no hay problema. Igual esto queda grabado. Eh, entonces hoy, a diferencia de la vez pasada, vamos a abordar otros temas. El método científico, porque a pesar de todo lo que estamos haciendo sigue al método científico, o por lo menos parcialmente. Eh, las hipótesis que se pueden crear a partir de una pregunta de investigación, también el concepto de múltiples hipótesis, la calidad que debe tener una muestra o cómo se evalúa, cómo realizar un muestreo aleatorio, eso ya es con un ejemplo de QGIS. Si ustedes tienen QGIS, lo pueden abrir o lo abren desde ahorita o lo abren después, cuando vayamos a iniciar el ejemplo, por si quieren hacer una réplica o ver dónde están esas funciones que vamos a usar. Y un ejemplo de muestreo sistemático con transecto por distancia, que eso ya lo conocerán algunos de ustedes que han estado involucrados en este tipo de temas. Ahora, primero hablemos del método científico. Bueno, nuevamente les pido disculpas porque varios de los ejemplos, las imágenes por lo menos van a estar en inglés, porque, bueno, también como agradecimiento, varios de estos ejemplos yo los extraje de la clase de biometría que recibí en la maestría del doctor Joe Duchamp, que es el que da estas clases allá de biometría y ecología de comunidades en la Universidad de Pensilvania, de Indiana University of Pennsylvania. Entonces, primero, el método científico clásico planteaba que el primer paso por el que llegábamos a este tipo de preguntas era por observar un fenómeno natural. De ahí, por ejemplo, ustedes ven volar una mosca. De ahí formulamos una hipótesis. Y ustedes dicen, yo creo que esa mosca es más probable que vuele hacia donde está el cesto de basura a que vuele a esta mesa. Esa sería una hipótesis. Ahora, a partir de una prueba que ustedes hacen de manera rigurosa, con un experimento, por ejemplo, yo podría durante 7 días venir a observar esa mosca durante 10 minutos al día y ver si esa mosca vuela más veces a la basura o a la mesa. Y entonces después de eso, digamos que yo observé los 7 días por 10 minutos, yo obtuve 100 conteos. Y de esos conteos, 70 de las veces voló hacia la basura. Entonces yo digo, hay un 70% de chance de que vuele hacia la basura, pero a veces vuela a la mesa. Entonces con eso ustedes establecen una teoría. Esta es la clásica. Establecen una teoría que las moscas prefieren volar a la basura y publican el resultado. Yo durante 7 días de observación obtuve un 70% de aciertos para que vuele a la basura versus un 30% que vuele hacia la mesa. Esa era la clásica, ¿verdad? Pero el método científico actual entonces el método científico actual presenta ciertas modificaciones, o por lo menos el que es aplicable. No, nosotros no fundamos verdades absolutas sobre un fenómeno, sino que más bien fundamentamos una verdad basada en probabilidades y en experimentos o replicabilidad. Por ejemplo, hacemos una teoría. Generalmente las teorías o varias hipótesis ya existen, ya están planteadas. Nosotros lo que hacemos es probarlas. Entonces, ¿para qué? ¿Cómo las probamos? Bueno, diseñamos un experimento que al menos, miren que ya no dice que pueda probar, sino que al menos pueda sugerir que la teoría
planteada es verdadera. Por ejemplo, nosotros no vamos ahora a decir, voy a probar si la gravedad existe o no, o cuál es la fuerza de la gravedad. Nosotros sabemos que está la gravedad ahí. Ya alguien hizo estos experimentos base. Nosotros más bien podríamos decir, bueno, voy a probar si la gravedad tiene la misma fuerza de arrastre, por ejemplo, o de aceleración, la misma aceleración a 0 metros a nivel del mar, o versus digamos en Selake, versus a 2800 metros. Entonces agarramos un objeto y lo tiramos repetidas veces, medimos la velocidad a la que cae, tanto a nivel del mar como en la montaña de Selake, y de ahí empezamos a hacer los análisis, a ver si en la media de esas velocidades que alcanza el objeto hay diferencias entre los dos sitios. Y luego con eso publicamos un papel, un artículo o un manuscrito que digamos que se llama la, la fuerza de gravedad presenta variaciones en la aceleración respecto a la elevación, respecto a la altitud sobre el nivel del mar. Digamos, ese sería el título. Y nuestra hipótesis sería la hipótesis nula que no varía. Siempre que se presenta una hipótesis nula, se presenta como que no hay variación en los resultados, ya sea por el tratamiento o por el tratamiento o por fenómenos, como que se mantiene la media de las poblaciones medidas. Y se usa el método científico, como dice aquí, se pretende seguir el método científico lo mayor posible. Luego se defiende lo que ustedes encontraron, o se defiende lo que dice la teoría versus o aún contrario a alguna evidencia que se encuentra, por ejemplo, en la literatura. Y decimos por qué puede ser que alguien más encontró que no varía, por ejemplo, la aceleración de la gravedad, no importando la altitud. Aquí este método científico lo tenemos claro, ¿verdad? No sé si alguno tiene algo más que aportar. También, como siempre les digo, pueden levantar la mano para preguntar, pueden abrir el micrófono, o si tienen alguna duda, comentario, también lo pueden hacer. Ahora, como decíamos, todo esto depende de un diseño o un diseño de estudio, o nosotros lo llamamos en español método experimental, que es cómo nosotros vamos a probar algo a través de un método rigurosamente, primero pensado, programado y luego ejecutado. Entonces aquí el doctor Duchamp nos pone el ejemplo de Chamberlain, que él, aparte del método de la hipótesis nula y alternativa, propone el método de múltiples hipótesis. Como ya saben, la hipótesis es una premisa que ustedes hacen acerca de un fenómeno que se busca explicar, y la hipótesis básicamente lo que busca es predecir, dar una predicción de cómo se va a comportar ese fenómeno. La hipótesis puede ser como va a haber diferencias en los grupos, que sería la nula, versus no habrá diferencia entre los grupos, hasta decir como en el caso de las tortugas que hablábamos la vez pasada, nosotros podríamos decir, entre la isla de Utila y Roatán habrán diferencias significativas en las poblaciones de tortuga. Esa es una hipótesis alternativa porque dice que existen diferencias. Una hipótesis nula sería decir, en las islas de Utila y Roatán no habrá diferencias entre las islas en la población de tortugas. Esa sería la hipótesis nula. Ahora, pueden haber hipótesis más detalladas, como decir, la hipótesis de Utila, al tener, por ejemplo, al tener la mitad de área de la isla de Roatán, va a presentar la mitad de la población de tortugas presentes en la isla de Roatán. Ahí ustedes ya están haciendo una estimación, están prediciendo con una estimación, no solo con si va a haber o no diferencias en el fenómeno estudiado entre dos islas, por ejemplo. Ahora, pero Chamberlain aquí va más allá.
Dice que con este método de múltiples hipótesis, ustedes pueden ir más allá. Por ejemplo, múltiples hipótesis sería, mi hipótesis cero es que no va a haber diferencias. Otra hipótesis, por ejemplo, mi hipótesis alternativa sería que sí va a haber diferencias. Y puede haber una tercera hipótesis. Por ejemplo, una tercera hipótesis podría ser que a veces en algunas temporadas habrá diferencias y otras veces no, por ejemplo. Y entonces aquí Chamberlain dice que al plantear más de dos hipótesis, la alternativa y la nula, nosotros pasamos esto de la múltiple hipótesis, tiene la ventaja eh, de que nosotros tengamos como preferencia por algún resultado y tengamos algún sesgo hacia tratar de que ese resultado pues se, se vea favorecido. Y uno puede decir, no, pero eso no pasa en la ciencia. Pero ya la experiencia ya nos ha dicho que mucha gente, bueno, varios científicos de renombre, como quieran decir, de prestigio, han caído en estas cosas, ya sea eh, por favores económicos o por posturas políticas o por posturas eh, ideológicas o religiosas, por ejemplo. Entonces, estas son las ventajas que las menciona aquí eh, de por qué es beneficioso plantear múltiples hipótesis. Y también una de las más acertadas, la tercera, dice que más de una explicación también puede ser correcta. O sea, ustedes pueden tener, digamos, 5 hipótesis y puede ser que dos de esas hipótesis se cumplan, de las que predicen. O sea que no necesariamente, como en el método de solo dos hipótesis, alternativa y nula, eh, que son como mutuamente excluyentes. El método de múltiples hipótesis, ustedes pueden proponer 5 hipótesis, 3 hipótesis y más de una hipótesis puede ser correcta a la vez. Esa es una de las como ventajas. Ahora, como lo que les decía de mi tercera hipótesis, por ejemplo, de que a veces podría haber diferencias en las islas, dependiendo de la temporada, y eh, en general podría no haber diferencias. Las dos podrían ser igualmente feasibles o igualmente probables, dependiendo cómo se comporte la población de tortuga. Entonces dice que eh, dentro de los puntos claves de una hipótesis dice que debe ser feasible. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes plantean algo, ustedes pueden poner a prueba esa hipótesis y tiene que ser posible que esa hipótesis sea falsificable, que pueda ser rechazada, perdón. Si no es probable que una hipótesis nunca con, con un estudio pueda ser rechazada, entonces su hipótesis está mal planteada. Porque entonces dejaría de ser una hipótesis, pasar a ser una verdad. Entonces dice, por esto es saludable, dice, plantear caminos donde la hipótesis pueda fallar. Y si la hipótesis puede ser desaprobada, entonces probablemente haya una explicación válida, dice. Esto es otro científico quien lo planteó. La, ahora, aquí yo tengo un ejemplo de una pregunta de investigación. Recordemos que el proceso de investigación, como decíamos, el método científico era tal cual se planteaba allá, pero nosotros actualmente, como desarrollamos una investigación, primero, como decía, podemos observar un fenómeno y de ahí hacernos la pregunta de investigación. Decir, pero ¿por qué pasa esto? Por ejemplo, aquí el doctor Duchamp pone un ejemplo de por qué, bueno, en Estados Unidos, por lo menos en la parte creo que del este de Estados Unidos, hay algunos parches de pino, bosques de pino, con dos pinos. El pino del sureste y el pino
El loblolly pine. Disculpe, no puedo traducirlo, no recuerdo cuál sería la traducción, pero este es otro pino. Entonces, ellos se preguntan por qué algunos stands de pinos son más afectados por los escarabajos, los de una especie son más afectados que la otra. Entonces ustedes ven la imagen ahí, ¿verdad? Que hay un claro corte dentro del área que está afectada por el escarabajo y otros pinos que están como menos tocados. Incluso se nota alguna como variación en la oscuridad o en la densidad de las hojas del pino, aunque puede ser también un efecto eso de las nubes. Pero el hecho es que ahí está. Hay una diferencia entre los pinos, entre una especie y otra. A una especie se afecta más que la otra. Por ejemplo, el pino de hoja larga es menos susceptible al escarabajo del pino, que ataca el pino, que el loblolly pine. Ahora, aquí se pueden plantear, como dicen ellos, múltiples hipótesis. Lo clásico sería, primero se plantea la pregunta de investigación, porque cuando ellos dicen stands, son como, ellos les dicen stands como a un grupo o a una sección del bosque, digamos. O por, sí, son como partes. Entonces, cuando ellos se refieren a stands de longleaf, son parches de bosque donde predomina el pino de hoja larga. Entonces, ellos dicen por qué estos parches de bosque de pino de hoja larga son menos susceptibles al pino, al escarabajo que ataca el pino, que el loblolly pine, que esta otra especie de pino. Entonces, la hipótesis nula es que ellos plantean que hay menos infestación en el pino de hoja larga debido a que las poblaciones del pino de hoja larga son raras en el paisaje. Entonces, esa hipótesis está como un poco compleja, digamos. Y ellos la sacan a partir del conocimiento acumulado que ellos han tenido en el área. Por ejemplo, ellos dicen, pero yo sé que el pino de hoja larga, eh, los stands o los parches de pino son menos comunes que el pino de hoja corta, digamos. Entonces, por probabilidad o por probabilidad o por la dificultad de que estos escarabajos alcancen estos parches de pino de hoja larga, es que no, es que son menos afectados, porque ellos va a ser más probable que encuentren parches de pino de pino de hoja corta, porque hay más en el paisaje. Entonces ellos dicen, esta hipótesis dice que se basa en el conocimiento acumulado que ellos tienen y también se enfoca en el potencial de dispersión del escarabajo de una población a otra. Claro, es más probable infestar una población que sea más grande en área y que esté distribuida a lo largo de toda el área que encontrar una población de pino que tiene parches pequeños y está dispersa. Bueno, aquí fíjense bien que estamos usando lo que hablamos en la clase anterior de la dispersión, los tipos de dispersión. Entonces, un pino está ampliamente distribuido y el otro está discretamente distribuido. Y también un pino puede ser que está más agrupado, el de hoja corta, que el de hoja larga, que está más disperso. Ahora, esa era la hipótesis nula, ¿verdad? De por qué es. En esa hipótesis nula, básicamente, no se plantea diferencias en la preferencia del escarabajo, sino que se refiere más a cómo está distribuido los parches de pino. Ahora, en la hipótesis alternativa, ellos dicen que comparado al pino de hoja corta, le vamos a llamar para no complicarme, la resina de defensa del pino de hoja larga es una mejor protección contra el ataque de los escarabajos. O sea, esta hipótesis aboga porque la resina producida por los pinos, no sé si han visto esta resina que produce, que es color ámbar y que se utiliza en diferentes cosas, dice que esa resina es la que protege al pino. Entonces, que el pino de hoja corta produce
o produce menos resina, digamos, no lo dice específicamente, la, o no lo protege tanto como la resina del pino de hoja larga. Una segunda hipótesis que ellos plantean es que los grandes interespacios dentro de los parches de bosque del pino de hoja larga limita la habilidad del escarabajo del pino a agregarse durante los ataques, o sea, que cause ataques como considerables en población de escarabajos. Entonces, que esto detiene el crecimiento de la población como resultado. Esta hipótesis es como cuando el COVID, que decían, bueno, las poblaciones de humanos que son más densas, como en China, en las grandes ciudades, esparcen más rápidamente el COVID que poblaciones dispersas, como en las áreas rurales. Esto es similar. O sea, aquí plantean desde un punto de vista epidemiológico, digámoslo así, que como hay interespacios entre los pinos de hoja larga, entonces la dispersión del escarabajo se delimita y por tanto el crecimiento de la población. Y la tercera hipótesis menciona que el comportamiento de búsqueda de dispersión del escarabajo del pino está sesgado hacia stands de pinos de hoja larga comparado con el pino de hoja corta. O sea que este escarabajo tiende a buscar más un pino que el otro en su comportamiento de búsqueda. Entonces estas hipótesis alternativas, fíjense que todas apuntan hacia que sí hay alguna diferencia no basada en la dispersión a lo largo del paisaje del pino, sino más a propiedades de cada especie del pino. Eso es lo que lo vuelve una alternativa, lo vuelve una hipótesis alternativa. Entonces, solo para recordar algunos de los términos que vimos en la clase anterior, y quizá que no, primero está la estimación. La estimación es un valor que se infiere de una muestra. Por ejemplo, cuando hablamos del tamaño de población, nosotros no conocemos cuántos escarabajos del pino hay en un bosque, pero si nosotros hacemos un muestreo aleatorio, digamos de 100 diferentes pinos, y luego contamos los pinos que hay y usamos un modelo, podemos obtener una estimación de la población de escarabajos que hay en esos pinos basado en las muestras que tenemos. Entonces una estimación es un producto de un análisis estadístico que se hace a partir de un muestreo o de una muestra. Un parámetro dice que es el valor que describe una población. Ya hablamos de parámetros, por ejemplo, parámetros son la varianza, la media, la moda. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden decir, en Islas de la Bahía, la población de mangles en 1 kilómetro cuadrado es de, vaya, por ejemplo, o la densidad de mangles en 1 kilómetro cuadrado es de 100 mangles. Entonces, pero para que eso sea un parámetro, ustedes tendrían que decir la media de la densidad por kilómetro cuadrado. Entonces, un parámetro sería la media. O pueden decir el coeficiente de variación entre la densidad de mangles es de 10%. O sea que si en promedio es 100 mangles, entonces 10% quiere decir que para una varianza quiere decir que pueden ser tanto 110 como 90 aproximadamente. Y una hipótesis estadística dice, que es lo que acabamos de ver, es una, digamos, proclamación sobre un parámetro poblacional. O sea, todo lo que hemos estado hablando ahorita son hipótesis, pero ya una hipótesis estadística toma en cuenta esto que yo les dije, el parámetro. Entonces, aquí vamos a ver un ejemplo. ¿Cómo se plantearía una hipótesis estadística? Entonces, una hipótesis estadística sería, bueno, primero se relaciona a una medida específica, dice un experimento o monitoreo, digamos. Por ejemplo, la hipótesis 1 que mencionaba de la defensa,
la resina como defensa contra los escarabajos. Para probar esa hipótesis, los investigadores deberían medir la cantidad de resina producida por un pino dañado intencionalmente. Entonces, ¿qué podrían hacer? Bueno, agarrar el escarabajo, medir, por ejemplo, el ancho del escarabajo. Y dicen, este escarabajo tiene el ancho de una tachuela. Entonces agarran el pino, le clavan una tachuela y la sacan. Y de ahí miden cuánta resina en mililitros produjo esa herida, que es, digámoslo así, equivalente al daño que causaría un escarabajo. Luego, con esas medidas de volumen, sacan muestras de las dos especies de pino, digamos. Muestran 100 diferentes pinos y calculan la media para las dos especies de pino. Y después la hipótesis sería que la media del volumen de resina producida por el pino de hoja larga va a diferir de la media de resina producida por el pino de hoja corta, digámoslo así. Entonces, si el pino de hoja larga se ve menos afectada, en teoría nosotros esperaríamos que es porque produce más resina. Esa sería una hipótesis. Ahora, estadísticamente, ¿cómo nosotros comprobamos esto? Bueno, pues cuando hacemos una prueba estadística, ustedes han escuchado que utilizamos el p-value o el valor P. Bueno, el valor P está relacionado con las zonas de error y de aceptación de una hipótesis probabilística. Entonces aquí, en esta zona rosada, sería que rechazamos la hipótesis de igualdad. Y en esta sería que aquí no rechazamos, perdón. Aquí no rechazamos la hipótesis de igualdad. Quiere decir que aquí esto significaría que hay diferencias. Aquí está. Lo voy a poner así solo para no confundirme. Entonces aquí, todo lo que caiga aquí indicaría que no hay diferencias entre las poblaciones medidas, digamos, por ejemplo, que un pino no produzca menos resina que otro. Y aquí habría diferencias. ¿Qué quiere decir? Que el pino, o por ejemplo el longleaf pine o el pino de hoja larga, produce más resina. Y eso es lo que contribuye a que el escarabajo no se vea afectado tan fuertemente como las poblaciones de hoja corta. Ahora, siempre como, no sé si se los decía la vez pasada, pero siempre cuando hacemos este tipo de, cuando se hacen análisis estadísticos, nuestras pruebas estadísticas que nos dicen con el p-value o con otro parámetro si hay diferencias o no, tienen esta zona de error. ¿Esta zona de error qué es? Bueno, nosotros en biología o en ciencias ambientales usamos intervalos de confianza al 95%. ¿Qué quiere decir esto? Por interpretarlo así de forma fácil, que de 95 pinos, de 100 pinos que midamos, 95 de esos pinos van a producir más resina. Por ejemplo, el longleaf pine va a producir más resina que el pino de hoja corta. Pero siempre hay un chance aquí de un 5% de que no hayan diferencias. O sea, como les decía, 5 de esos pinos puede que no sean diferentes de las poblaciones de pino de hoja corta. Entonces, eso es a lo que nosotros llamamos, o está relacionado uno con los intervalos de confianza, que son estos que menciona acá. Entonces, si nosotros tenemos una confianza del 95%, quiere decir que hay un 5% de probabilidad, 5% de error, que puede caer en error. Entonces, por eso decíamos que no son verdades absolutas, porque nuestras pruebas estadísticas, por lo menos en ambientales, generalmente está
ligada a ese nivel de significancia de los modelos. Pueden ser del 99% también el nivel de significancia, pero lo aceptado generalmente es, o por lo menos, las pruebas que nosotros hacemos tienen que tener un 95% de confidencialidad o de confianza, perdón. Y esto que está aquí, 5% aquí, 5% aquí, esta es la zona de que puede caer en error. Siempre tomen en cuenta eso. Puede que el 5% de algo siempre tenga error cuando hacemos las pruebas. Al menos que digan que la confianza que ellos registraron fue al 99 o fue al 92 o fue al 97. Si dicen que fue al 94, el 93, 92, eso es más, o el 90, es más difícil que una revista les acepte. Por ejemplo, que ustedes digan que la resina es la que crea la diferencia en el ataque de los escarabajos a las diferentes especies de pino. Y si ustedes dicen, mi prueba dice que el 90%, la revista no se lo va a aceptar. O un científico, por ejemplo, respetado o que usa estadística como base, no se los va a aceptar porque va a decir, no, en ciencias ambientales se maneja el 95%. Mi profesor decía, por ejemplo, que para construir edificios y otras estructuras que envuelven la vida humana, o para medicina, por ejemplo, con algunas pruebas, exigen niveles de confianza del 99%. ¿Por qué? Porque son factores o son los resultados que se arrojen de esos experimentos o de esas investigaciones son de mayor importancia porque son vidas humanas que están poniendo en riesgo. ¿Hasta aquí entienden esto? ¿Tienen algún comentario? Pueden levantar la mano. Me dicen si no entienden esta parte porque también creo que esto no se aborda mucho en las... Voy a revisar por si han escrito algo. Vamos bien entonces. Déjenme limpiar aquí. Listo. Ahora, todo esto al final, y creo que esta es la base de por qué hacer estas charlas, talleres, cursos, es porque hemos visto, por ejemplo, bueno, yo paso conversando, interactuando con otras personas en estos campos de análisis de datos, y en diferentes áreas, herpetología, primatología, mastozoología, en todas las áreas creo de biología, por ejemplo, de vertebrados y algunas de invertebrados, y hemos visto que generalmente la calidad de las muestras que se toman eh, dejan algunas cosas que desear y a veces lo hemos pasado con algunos de ustedes que se necesitan, a pesar de que hay gente que ha muestreado por años, a veces se necesitan más muestreos porque los primeros años que se muestreó, los muestreos estaban sesgados o no se hicieron de la forma correcta como para, si ustedes corren un análisis estadístico, que sea válido. No cumple las premisas del análisis estadístico en muchos casos. Entonces, por eso son estas charlas, para que más gente se vaya dando cuenta de cómo se plantea un diseño experimental, por qué es importante tomar en cuenta las premisas de una prueba estadística antes de hacer un muestreo, no después. Y entonces, todo esto nos lleva a preguntarnos cómo los estimados basados en una muestra representan el verdadero parámetro poblacional de la población. Por ejemplo, hablábamos la vez pasada de un censo. Si ustedes van a una playa y, por ejemplo, cuando nacen las tortugas, digamos que ustedes tienen una isla cerrada y ustedes soltaron 100 tortugas recién nacidas. Su tamaño poblacional, ustedes están seguros que es 100. Ahí no hay estadística de por medio. Esa es una verdad absoluta porque ustedes contaron las tortugas antes de que se fueran. Digamos que ustedes marcan todas esas tortugas, le ponen una marca. Saben que son 100. Ahora, después vienen esas tortugas y ustedes las están muestreando. Cada cuánto regresan y tienen una muestra de 10, digamos, 10 veces que las tortugas han regresado.
Y ustedes dicen, bueno, basado en las 10 muestras que yo he tomado, me estimo un tamaño poblacional de 80. ¿Qué creen que está pasando ahí? Si se fueron 100 y solo regresan 80, ¿qué creen que está pasando? No sé si puede abrir el micrófono o escribirlo. Planteen hipótesis de qué puede estar pasando, porque si soltaron 100, ustedes solo están con sus muestras y el análisis estadístico solo les estima una población de 80. Pueden escribir al chat o abrir el micrófono, como prefieran. Vic, ¿podría repetir la pregunta, por favor? Sí, la Sí, pregunta o es, si lo puede replantear, porfa. voy a poner otra vez el ejemplo. Bueno, no sé si ustedes, pero hay algunos grupos que trabajan en islas o en playas que reciben tortugas, como en Cayos Cochinos. De ahí ellos tienen cierta cantidad de huevos, digamos 150 huevos. De esos 150 huevos, digamos que 100 nacen 100 neonatos de tortuga. Marcan todas las tortugas ellos de algún método, ya sea pintándoles, marcándoles, poniendo un número, y se van las tortugas. Ellos están seguros de que soltaron 100 tortugas. Entonces ahí no es estadística lo que están usando. Hicieron un censo de que son 100 tortugas las que soltaron. O sea que ellos esperarían que regresen 100, ¿verdad? Entonces hacen un muestreo, 10 muestreos a lo largo de, digamos, diferentes años y encuentran que el tamaño poblacional que se estima es de 80. Ahora lo que yo les pregunto es, ¿por qué se estima que solo hay 80 tortugas si ellos soltaron 100? ¿Qué pudo haber pasado? ¿Qué puede estar pasando? Pues Ajá, hay factores o variables externas. ¿sí? En general, siempre hay, o sea, siempre hay como valores que hay que tener en cuenta que pueden influenciar nuestros resultados. No sé si podría ser algo parecido. Sí, a eso se le llama como variación intrínseca. Digamos que las tortugas se mueven dependiendo, digamos, la temperatura o el oleaje. Y entonces, si usted muestreó en momentos que hay oleajes que no les conviene a las tortugas, va a estimar una población, va a infravalorar o va a hacer sí, va a infravalorar el tamaño poblacional. Si lo hace en condiciones donde las tortugas pues no van a llegar a la isla, por ejemplo. Ahora, la otra que dice, aquí me sale como MP, no sé cuál sería el nombre, pero dice MP, porque 20 pudieran morir. Eso también es otra asunción que puede pasar. 20 pudieron ser comidas por algún depredador o pudieron morir o digamos 10 se perdieron y se fueron a otra isla. Ahora, Montserrat, perdón, Montserrat Pavón fue. Entonces, ahora la pregunta aquí, como decía la compañera que acaba de hablar, hay un montón de parámetros ligados al error que sale aquí abajo, que es el error de muestreo. Porque el error de muestreo se estima en múltiples muestras. Asumamos que estas tortugas no son depredadas y asumamos que el oleaje no las tira a otra isla, que todas tienen la misma probabilidad de llegar, todas las 100 tortugas tienen la misma probabilidad de llegar. Entonces aquí es donde surge la pregunta, ¿qué pasa si todas las tortugas tienen la misma probabilidad de llegar y ninguna ha muerto? Y yo estimo que solo 100 están llegando. ¿Ves? Solo 80 de 100 están llegando. Entonces aquí es donde entra el error de muestreo. El error de muestreo generalmente se muestra, valga la redundancia, que son diferentes contextos, cuando, por ejemplo, si ustedes no hacen una selección aleatoria de los sitios de muestrear, muy probablemente, o
van a tener un error de muestreo. Y este error se va a asociar con la precisión. Bueno, ya vamos a ver. Ahora, el error de muestreo tiene dos componentes, la precisión y la exactitud. Accuracy aquí en español sería exactitud. Entonces, la precisión se refiere más a qué tan dispersos están nuestros datos. Por ejemplo, este gráfico de caja y bigote que vemos acá, aquí está la mediana. El cuartil 1, el cuartil 3, ¿se acuerdan que los interpretamos anteriormente, verdad? Esto es cómo se dispersan los datos. Si ven, estos datos son normales. ¿Por qué? Porque alrededor de la mediana es igual hacia la derecha y hacia la izquierda la dispersión de los datos. Entonces, el cuartil 1 y el cuartil 3 tienen el mismo tamaño. Quiere decir que son datos simétricos. Y los bigotes, el bigote superior y el bigote inferior también tienen igual tamaño. Y algunos valores, los outliers o valores extremos, hay igual número de valores extremos. Esta es bastante simétrica la distribución de esta población. Entonces, estos datos serían muy precisos. En estos datos, si a mí me preguntan, es muy poco probable que haya errores de muestreo, porque los datos están distribuidos muy precisos. Generalmente estos datos se obtienen cuando ustedes tienen datos así, con múltiples muestras, muestreando varias veces hasta que se alcanza estos errores se alcanza estos niveles de precisión. Entonces estos muestreos de error generalmente se muestran con muestras pequeñas o cuando ustedes no hicieron un muestreo aleatorio. Pero si ustedes tienen una distribución de datos así, probablemente no tengan muestreos de error. Ahora, la exactitud estaría más asociada a qué tanto los valores que ustedes obtienen se distribuyen alrededor de la media. Por ejemplo, si yo tengo una mediana, y tengo el tercer cuartil aquí y el primer cuartil acá, estas muestras o este muestreo en rojo tiene mayor exactitud o accuracy, como está ahí, que el azul. ¿Por qué? Porque los márgenes de error, digamos, o la variabilidad de los datos es menor. Si entre menos variabilidad de datos ustedes tengan en sus muestreos, mejor el modelo va a predecir qué está sucediendo o mejor respuesta van a tener del modelo. Entonces, esto rojo que ustedes ven acá tiene mayor exactitud que el azul, que el gráfico azul. Este rojo probablemente los bigotes quedarían así. Digamos, si fuera una distribución normal también, quedarían así. Un gráfico así tiene mayor exactitud que el azul de fondo. Ahora, en un gráfico que tiene, por ejemplo, este es el gráfico, digamos, uno de los gráficos más precisos. Un gráfico que impreciso se vería así. Esta sería la mediana, el cuartil 1. Y este sería el cuartil 3. Entonces, vean, este cuartil 3 es más grande, o sea, hay mayor cantidad de datos en este lado que en el cuartil 1. ¿Qué puede estar pasando ahí? Pues puede ser que el muestreo que se está haciendo está tomando en cuenta organismos, por ejemplo, que tengan mayor tamaño. Entonces, por eso está cayendo hacia este lado. O está tomando en cuenta sitios con mayor abundancia de tortugas que sitios que tengan pocas tortugas. Este error podría ser común cuando, por ejemplo, en la clase pasada les decía que generalmente nosotros tendemos a decir, bueno, yo recuerdo que en el sitio, en aquella playa, en la playa 1, en la playa 3 y en la 5, habían más tortugas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a poner más sitios de muestreo en esos lugares porque hay más tortugas. Entonces, si nosotros hiciéramos eso en nuestro muestreo,
estaríamos cayendo en este tipo de sesgo que está acá, que es que nuestro modelo va a estar inflado por un lado. Entonces esos serían los dos ejemplos, por ejemplo, de que yo les decía de precisión y de exactitud, que puede tener una estimación basada en una muestra, en diferentes muestras. Ahora, entonces vean, esto era lo que yo les estaba diciendo. Aquí hay un ejemplo de un gráfico donde hay una distribución simétrica que es igualito al de arriba, una distribución asimétrica lanzada, por ejemplo, hacia la izquierda o hacia el valor inferior, y una distribución asimétrica lanzada hacia el valor superior. Entonces, esta muestra, la primera, la azul, se puede analizar con un modelo de distribución normal. Por ejemplo, T-Student, ANOVA, modelos lineales. Esta asimétrica hay que buscar otros modelos. Por ejemplo, Kruskal-Wallis, pruebas no paramétricas, modelos lineales generalizados. Igual esta cuando, a la hora de analizar datos, y llegamos a eso, si vemos así, yo le puedo decir, bueno, esto se puede analizar con un modelo lineal o con una ANOVA T-Student. Estos no. Como no siguen una distribución normal, predecir sus parámetros es más difícil y predecir el comportamiento de los datos. Entonces aquí utilizaríamos Kruskal-Wallis, modelos lineales generalizados y toda la gama de modelos que vienen que son no paramétricos. Ahora, aquí está un ejemplo gráfico de lo que les decía. ¿De qué hace una buena muestra? Bueno, aquí está la exacto y no exacto. Algo exacto es algo que siempre cae cercano al mismo punto. Por ejemplo, si yo tengo tres medidas de tortuga y encuentro que las medidas de las tortugas son del caparazón, digamos, del largo del caparazón son 100 centímetros, 102 centímetros y 99 centímetros, eso es bastante exacto. Ahora, si encuentro que, por ejemplo, tengo medidas de tortugas, por ejemplo, la media, digamos que 100, y yo encuentro que hay una que mide lo que les decía, 100, 99 y 101, eso sería exacto, basado en la media, ¿verdad? Pero si yo tengo valores está explicándolo al revés al parecer. Entonces, preciso sería que todos los valores caigan cerca, como les estaba diciendo ahorita, 100, 101. Impreciso sería que los valores varíen. Por ejemplo, que yo tenga un valor de 100, digamos este es el centro, de ahí otro que tiene 105, otro 107, otro 99, otro, bueno, de hecho esos son muy precisos. Digamos que 100, 120, 130, uno de 70, otro digamos de 130. Si tienen variaciones así, eso sería impreciso, pero como están alrededor, digamos, de ciertos valores, en este caso, sería impreciso, pero sería exacto. Igual esto, miren, son exactos porque todos están cayendo cerca del mismo valor. Ahora, pueden ser que sean precisos, por ejemplo, que todos caigan cerca, pero que sean inexactos, o sea, que caigan lejos del valor, de un valor esperado. Y podrían tener que sean imprecisos e inexactos. ¿Qué quiere decir? Que todos estén dispersos y a la vez caigan lejos de un valor esperado. Esa gráfica es como de
ponerle ahí atención, solo para diferenciar qué es preciso y qué es impreciso, qué es exacto y qué es inexacto. Cuando se combina se complica un poco, como vieron ahorita que yo la estaba tratando de explicar solo por un lado, pero hay que explicarla de los dos. Entonces, por ejemplo, una pregunta práctica. ¿Qué es más afectada? ¿Qué es más afectada? ¿La precisión o la exactitud cuando los organismos que ustedes muestran no tienen igual chance de ser seleccionados? ¿A qué se relaciona esta pregunta? ¿A cuáles de los términos que hemos abordado durante las dos clases? ¿A qué está apuntando? Entonces la repito solo para... ¿Qué se ve más afectada? Cuando ustedes hacen un muestreo y los organismos o los lugares que nos muestrean no tienen igual chance de ser seleccionados. ¿Qué se ve más afectada? ¿La precisión o la exactitud? Vamos a tener un momento para ver si la responden. Pueden escribir ahí en el chat y después vamos a ver si es la precisión o la exactitud que más se ve afectada. Ahí está la pregunta. ¿Qué se ve más afectado cuando no todos los organismos tienen la misma chance de ser seleccionados? ¿La precisión o la exactitud del muestreo? Ahí se les escribe en el chat en español. Entonces, léanla, piensen y solo hay dos opciones, precisión o exactitud. Pueden decir ustedes ambas, pero ya vamos a ver. Ahí tienen la gráfica también. Acuérdense que esta pregunta está relacionada con el muestreo aleatorio. ¿Qué es igual chance de ser seleccionado? Pues que ustedes hagan un muestreo aleatorio, o sea, sin sesgos. Que ustedes en lugar de decir, voy a elegir los lugares donde yo vi que hay más organismos, o voy a elegir más lugares donde hay menos organismos, porque quiero medir menos iguanas o quiero contar menos peces y así termino más rápido. O cuando ustedes van a muestrear y dicen, no, hoy voy a ir a aquel sitio porque ya solo me queda media hora y tengo que terminar rápido esto. Todo eso puede afectar la exactitud o la precisión, pero vamos a ver qué opinan ustedes. Si es precisión o exactitud lo que se ve más afectado. También se pueden expresar verbalmente, como ya les he dicho. Pueden decir. Bueno, estamos discutiendo y creo, en mi opinión, lo que más sería afectado sería la exactitud. Porque si yo digo que voy a un lugar porque me conviene escoger organismos de ese lugar por tiempo, por cualquier otra variable, y no doy chance a otros sitios, a otras variables, estoy quitando exactitud al muestreo, ya que estoy escogiendo organismos de solo un lugar. Puede que sean en solo lugar cercanos todos, precisos, cercanos todos los puntos, pero no van a ser dispersos. No sé si me doy a entender. Sí, de hecho la respuesta está bien. O sea, lo que se ve más afectado es si ustedes dicen, bueno, voy a muestrear solo sitios donde ya sé que hay bastantes tortugas. Probablemente, digamos, bastante sea arriba de 100. Puede ser que todos sus muestreos les den arriba de 100, digamos. Entonces van a tener 100, 101, 102, 105. O sea, todos van a caer cerca. Todos van a ser, digamos, todos van a ser precisos. Todos van a caer cerca, todos van a ser precisos. Pero lo que se va a ver afectado de ahí va a ser la exactitud, como decía usted.
Entonces, si hacen eso, por ejemplo, si no todos los organismos tienen igual chance de ser seleccionados, no fue un muestreo aleatorio como tal, entonces lo que ustedes están diciendo puede que no sea exacto, porque no están apuntando a la verdad de la población de los organismos, sino que están apuntando a la verdad que ustedes quisieron muestrear. No sé si se entiende, porque ustedes dijeron, voy a elegir sitios solo con bastantes tortugas. Entonces, cuando ustedes hagan una estimación de las tortugas en la playa o en la isla, van a tener un montón de tortugas, probablemente más tortugas que las que existan en la isla. ¿Por qué? Porque solo muestrearon sitios con muchas tortugas. Es como que ustedes le dijeran, como que alguien se preguntara, vaya, ¿cuánto pisto tiene Tatiana? Y entonces esta persona se basa solo en las veces que ha visto que Tatiana saca billetes de a 500. Y él dice, no, voy a apuntar las veces que Tatiana saca billetes de a 500 y con esos datos voy a hacer un modelo de cuánto dinero carga, digamos, normalmente. Y le va a decir, como saca billetes de a 500 todos los días, probablemente anda a 10,000 siempre. Mientras que si esa persona tomara muestras aleatorias de cuando Tatiana usa billetes, en lugar de solo cuando usa 500 lempiras, tendría una predicción más exacta de la verdad de cuánto dinero, es un ejemplo, ¿verdad? Disculpe dejar con dinero, pero es más fácil, carga una persona. Entonces lo que se ve aquí afectado es la exactitud de la predicción del modelo, que sea exacto con la realidad. Ahora, ¿por qué es importante eso? ¿Por qué es importante hacerse esa pregunta? Pues yo creo que ustedes ya tienen la respuesta, ¿verdad? Porque al final los fondos que recibimos, las instrucciones que le damos a la gente, las estrategias de manejo, todo depende de los datos que tomamos. Al final debería, ¿verdad? En un mundo ideal todo debería depender de lo que la ciencia nos dice que está pasando en la realidad para que se tomen estrategias o alternativas o se tomen líneas de acción. Entonces, en un mundo ideal eso debería pasar. Ahora, aquí es donde entra el muestreo aleatorio que yo les decía, que es el que le da igual chance a todos los organismos, sitios o lo que sea que estemos haciendo, personas, para ser tomadas en cuenta para un muestreo. Ahora, el muestreo aleatorio es una de las asunciones que más exigidas por los análisis estadísticos. O sea que la mayoría de análisis estadísticos se basan en que usted hizo un muestreo aleatorio. Si usted hizo un muestreo que no es aleatorio, la cantidad de análisis estadísticos o los chances de un análisis estadístico que usted puede hacer se ven limitados. Y también los muestreos aleatorios minimizan sesgos, que ya vimos por qué, ¿verdad? Sesgos de sobreestimación o de subestimación. ¿Por qué? Porque un muestreo aleatorio le da igual chance a cada unidad de la población de ser muestreada. Y también hace una selección independiente. ¿Qué quiere decir? Que los sitios que ustedes eligen no dependen. Por ejemplo, yo podría decir, no, yo voy a muestrear bosque de mangle. Si estoy haciendo muestreo de iguanas, voy a muestrear bosque de mangle porque yo he visto que ahí hay más iguanas. Entonces, voy a mostrar 10 de bosque de mangle, unas 3 playas y unas 4 en las zonas urbanas para tener más chance de encontrar iguanas. Pero ahí entonces está sesgando usted su estimación de las poblaciones de iguanas o su estimación de densidad de iguanas, porque usted hizo una selección dependiente de los sitios, de dónde se encuentran los sitios. Ahora, ¿cómo hacer un muestreo aleatorio? Que esta es como la pregunta del millón. Bueno, primero catalogar cada unidad de la población. Cuando hablamos población puede ser que ustedes cataloguen, digan, bueno, voy a hacer un muestreo preliminar de las iguanas que hay, digamos, aquí en la isla. Van y ven todas las iguanas. Y marcan todas las especies que usted probables o todos los sitios. Ustedes dicen, no, voy a ver en la isla qué proporción de bosque de mangle hay, qué proporción de playa, qué proporción de zona urbana. Eso lo pueden hacer yendo a ver, pero eso tardaría mucho, o lo pueden hacer con GIS, usando QGIS, usando ArcGIS, sistemas de información geográfica.
o usando Google Earth con imágenes satelitales. Y usted va a hacer una estimación de cuánto hay de bosque mangle, cuánto hay de playa, cuánto hay de la parte urbana, le digo yo, pero es caserío, y la parte donde hay asentamientos. Luego, con ese catálogo, ustedes pueden elegir su tamaño de muestra, seleccionando el número de muestras, que en este caso es n. Entonces ustedes dicen, bueno, como yo vi que hay 50% de mangle, hay 30% de playa y hay 20% de zona urbana, entonces si yo tengo 10 muestreos, voy a tirar 5 al mangle, 3 a la playa y 2 a la zona con desarrollo, zona urbana. Y eso ustedes podrían explicar en el informe o en el artículo, que se basa en la representación del área que ocupa cada categoría. Eso no es un error, eso más bien es una representación de la realidad. Y luego, dentro de esos sitios, de esos 10 puntos, digamos, que van a tirar, ustedes tienen que hacer una selección aleatoria. Esa selección aleatoria, usted dice, tengo 10 sitios que quiero muestrear. Entonces les voy a asignar un número a cada sitio, del 1 al 10. Y después ustedes, digamos, tiran un dado. Tiran 2 dados. Y dicen, bueno, el primero me dice que 2. Aunque con dados no se puede porque nunca caería el sitio 1. Para empezar. Bueno, digamos que lo hacen con papeles. Crían el papelito del 1 al 10 y le dicen a alguien, sacame 3 papelitos. Esos son los sitios que voy a muestrear hoy. Quizás saca el sitio 3, el 5 y el 7. Entonces esos sitios son los que muestrearé en ese día aleatoriamente. Y luego, pues como dice aquí, muestrear esas unidades seleccionadas. Entonces, yo aquí les tenía un ejemplo que voy a correr aquí en QGIS para esto. Digamos, queremos saber los factores que influyen en la distribución de una planta a lo largo de la isla de Utila. ¿Qué debo hacer? Bueno, primero generar puntos aleatorios a lo largo de toda la isla. Estos puntos puede ser que sean generados aleatoriamente a lo largo de toda la isla o que ustedes ya tienen información de sitios donde está la planta. Entonces ustedes pueden agarrar todos esos puntos e incluirlos en una base de datos. Ahora, digamos que de toda esa base de datos ustedes tienen 100 puntos posibles para muestrear. La pregunta es, ¿ustedes tienen la capacidad para muestrear todos esos puntos? Probablemente no. Durante un mes probablemente ustedes no puedan muestrear 100 sitios. Entonces, ¿qué se puede hacer? Pues seleccionar una muestra de esos 100 sitios. Y la selección de esa muestra debe ser aleatoria. Entonces, ustedes pueden decir, no, lo que voy a hacer es, cada semana yo puedo muestrear 10 sitios. Entonces, ¿qué voy a hacer? Para cada semana voy a seleccionar 10 sitios a muestrear. No puedo muestrear los 100 en una semana, pero sí puedo muestrear 10 cada semana y esos sitios yo los puedo muestrear de manera aleatoria. Por si no termino de muestrear los 100, entonces por lo menos voy a tener seguridad de que lo hice de manera aleatoria. Yo aquí les tenía este ejemplo. Entonces yo aquí tengo una capa de la isla de Utila y yo la tengo catalogada basado en tipo de ecosistema. Como ven, hay ecosistema de agricultura. Vean que yo de ese no lo había incluido en mis ejemplos, pero por eso es bueno basarse en bases de datos que ya existen. Las capas son bases de datos, las imágenes satelitales son bases de datos, a su manera, pero lo son. Entonces hay categoría de agricultura, arrecifes de coral, asentamiento humano, bosque latifoliado de diferentes tipos, coral emergente, o sea que son playas ahí. Y ahí, estos son los tipos de ecosistemas. Entonces yo digo, bueno, quiero ver si esa planta se distribuye igualmente a lo largo de toda la isla o depende del tipo de ecosistema. Entonces vengo yo y para generar los puntos que voy a muestrear, si no los tengo como ustedes, que me imagino que ya los tienen, porque ya conocen la isla, entonces yo vengo, me voy aquí a la función de vector de QGIS y lo que
quiero utilizar una herramienta de investigación. Esta herramienta de investigación se llama Random Points in Polygon o puntos aleatorios en polígono. ¿Qué quiere decir? Que me va a generar puntos aleatorios en una capa que yo tenga de polígono. Le doy clic y aquí me dice, ¿cuál es la capa? Pues la capa, como yo necesito los ecosistemas, yo le puse aquí Utila Land Clip, porque es un corte de Utila. Ahí. Los números de... Vamos a ver, random points, está bien. Los números de puntos, pues yo le voy a poner aquí que quiero 100 puntos. A ver si me sale bien. Basado en el ejemplo que estábamos hablando. Sí se ve, ¿verdad? La ventana donde estoy escribiendo. Aparte de la de QG se ve la herramienta de Random Points in Polygons que estoy escribiendo, que a veces no se ve. Sí, sí. Bueno, muchas gracias. De aquí, dentro de esos criterios, ustedes pueden tener un criterio que diga, bueno, yo no voy a muestrear 2 puntos que estén a 20 metros de distancia. ¿Por qué? Porque es casi como que fueran el mismo punto. Puede ser que no haya variaciones en temperatura, en humedad, en el tipo de suelo. Le voy a poner un criterio de que al menos haya 100 metros de distancia entre puntos para eliminar ese error de que el tipo de suelo o un parámetro local esté afectando mis datos o mi muestreo. Ahora, yo a esto ya especificando la capa, el número de puntos que tengo y la distancia entre cada punto, que es un buen parámetro, lo corro. Y aquí, bueno, creo que aquí 1, 3, 4, 5, 6, 7. Hay más de 100 puntos. Yo creo que hizo 1000 puntos. Es porque me equivoqué en una cosita. Aquí la voy a volver a correr. Vamos a ver si esta me permite que no lo haga por categoría. Entonces... no es esta, perdón. Random point sin extend, vamos a ver. Entonces aquí me pide que meta, vamos a usar esta que es random point sin extend, porque la otra que es para el siguiente ejemplo. Entonces este es como generar puntos aleatorios en una extensión. Le voy a decir que la calcule a partir de una capa, que es la capa de Utila Land Clip, que es la misma que estamos usando. De aquí, ustedes también podrían generar un cuadrado y que esa sea su capa, no necesariamente tiene que ser un shapefile o algo que ya esté hecho. Número de puntos, le voy a decir que dentro de esos límites de Utila me genere 100 puntos. Y lo mismo, la distancia 100 metros para eliminar factores locales. Ahora lo voy a correr. Creo que me generó por fuera de la isla. La idea es que todos queden dentro de la isla. Perdón. Okay. Vamos a ver. Utila Land Clip. Vamos a ver.
Sí, creo que me está dando un error. No sé por qué no lo voy a eliminar. Entonces, la idea es que esta herramienta me genera lo que ustedes vieron hace poco, diferentes puntos seleccionados aleatoriamente porque el algoritmo así está programado dentro de un polígono. Ahora, aquí le voy a poner los 100 que les decía. No. Entonces lo que voy a hacer aquí es decirle que me genere 10 puntos por cada categoría, porque hay como 12 categorías. Y que sea aleatorio y que por lo menos tengan 100 metros cada punto. Aquí hay otros parámetros, estos no los vamos a usar. Y vamos a correr. Solo le voy a cambiar el color a los puntos. Entonces miren, aquí esta es la capa que genera. Yo solo le voy a cambiar el color para que se distinga. Por ejemplo, lo voy a poner en negro. Entonces estos son los puntos que creó. Esa sería, digamos, mi base de datos de 100 puntos. Esta pueden ustedes generarla o ustedes la pueden recopilar basado como decía ya en el conocimiento del área. Le coloqué que tuvieran 100 metros de distancia. Pero si se fijan aquí al centro no cayó ninguno. Eso es raro. Porque a pesar de que es aleatorio, puede pasar que no caiga ninguno. Ahora, como les decía, no vamos a muestrear todos estos puntos en una semana. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Sobre estos puntos que tengo que generé aleatoriamente, yo puedo seleccionar solo 10 puntos que voy a muestrear. Eso se hace aquí en la misma herramienta. Se van a vector, análisis y hacen aquí una random selection o selección aleatoria. Pueden hacer una selección aleatoria en general o una selección aleatoria basada en un subgrupo. ¿Cómo sería basada en un subgrupo? Que ustedes elijan basado en el tipo de ecosistema. Entonces, una selección aleatoria, vamos a ver. El número de sitios seleccionados van a ser 10, que son los que vamos a hacer esta semana. Entonces, aquí tienen 1, 2, los amarillos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vean que algunos están agrupados, por ejemplo, estos están bien agrupados, igual estos están bastante cercanos. No están distribuidos, digamos, como por tipo de ecosistema. ¿Por qué? Porque yo solo le dije que fuera aleatoria. Entonces aquí es cuando entra el muestreo aleatorio sistemático o que tome en cuenta otra premisa para hacerse. Entonces yo puedo hacer una selección aleatoria basado también tomando en cuenta el tipo de ecosistema. Eso es lo que vamos a hacer ahorita. Eso se puede hacer aquí también. Ustedes van a vector, herramientas de investigación y hacen una selección aleatoria pero con subcategorías. Entonces ustedes les dicen la misma. Quieren muestrear los como random points sin polígono. Ajá, random points sin polígono, que son los 100 puntos, ¿verdad? Y luego eligen que por ecosistema, por tipo de ecosistema. Y luego le dicen que en cada... aquí está, que les genere 10 puntos por cada ecosistema. Entonces corren. Aquí les generó 10 puntos por cada uno de los ecosistemas, que se acuerdan que yo les decían que eran como 12, algo así. Entonces los seleccionó todos. Ahora, voy a eliminar esto. No. Esta no es una capa que se crea como tal, sino que es una selección. Entonces, si quieren deseleccionarlo, van acá arriba a deseleccionar. Entonces, ustedes le pueden decir
selección por subgrupo nuevamente aleatoria. Y aquí vamos a decir que nivel de ecosistema 3, pero que solo nos seleccione, digamos, un punto. Ya que son como 10 ecosistemas, que solo nos seleccione un punto por ecosistema, para que todos estén igualmente representados. Entonces fíjense que ahí cada ecosistema tiene un punto diferente. Y esto lo pueden hacer, digamos, cada semana para que los sitios que ustedes vayan a muestrear sean diferentes y sean seleccionadas aleatoriamente. También pueden dejarlos seleccionados los 100 desde el inicio e irlos a muestrear, pero si están seguros que van a completar los 100 puntos a lo largo de toda la jornada de muestreo, digamos, de todo el año o de los meses que dure el proyecto. Ahora cada uno de estos puntos tiene coordenadas y ustedes los pueden obtener como están seleccionados a partir de los random point general. Ustedes pueden decirle que quieren exportar solo los puntos seleccionados, esta segunda opción. De ahí se van donde tienen el proyecto y le colocan puntos muestreo semana 1, por ejemplo. Lo guardan y ahí tienen los puntos para la semana 1. Entonces esos puntos, ya si ustedes quieren calcularles coordenadas, por ejemplo, entonces para irlos a buscar con el GPS, entonces se van a la tabla de atributos, activan la calculadora, crean un nuevo campo y le dicen, bueno, yo quiero calcular una propiedad geométrica, las coordenadas en propiedades geométricas. Quiero que calcule la coordenada en Y, entonces aquí buscan una donde diga $Y, y aquí al título de la columna le ponen Y. Ustedes van a entender que es coordenada Y. Pueden ponerle decimal por si el sistema de coordenadas que están usando usa números decimales. Y le dan OK. Entonces ya tienen la coordenada Y acá de cada uno de los sitios que pretenden muestrear esta semana. Y lo mismo con la coordenada X. Van acá, le dicen que es la X o la latitud o la longitud, dependía del sistema de coordenadas que usen. Decimal puede tener un largo de 10 con precisión de 3, está bien. Es una propiedad geométrica la coordenada X y se van a buscar donde dice $X. Y aquí tienen las coordenadas por si quieren ir a buscar esos puntos a muestrear a la playa, a la isla, perdón. Ahora lo mismo con los puntos que generamos al inicio, todos los puntos los pueden guardar, solo la hacen permanente o la guardan y le ponen como sitios potenciales a muestrear. Y ya tienen su base de datos y sus puntos a muestrear. Entonces, por lo menos esta parte de la clase como tal, esto era lo que quería cubrir hoy. Ahorita lo que haría más o menos es darle algunos ejemplos de cómo hemos hecho con las muchachas que están aquí con este tipo de muestreos aleatorios y cómo nos han servido para diferentes investigaciones. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahorita? Ahorita aquí está empezando a llover, me dicen si se escucha bien o si tengo que modificar algo. Sí, se escuchó bien. Sí, estaba viendo que... Ajá. Me dicen si deja de escucharse bien por el sonido de la lluvia. Bueno, entonces, con esto que les decía, yo tenía un ejemplo que hicimos con Mónica y Andrea de este tipo de muestreos.
La pongo porque es el que tenemos un banner y los banners son fáciles de explicar e interpretar. Y también que esa es la idea de que estas cosas estén ahí como disponibles para que cualquiera las consulte y las tome como ejemplo. Entonces, este fue un banner que presentamos en un congreso de la tasa de visitas de abejas meliponas o sin aguijón en la colonia Monterrey, de aquí de Tegucigalpa. Entonces, ellas eligieron 5 diferentes plantas de 3 diferentes especies: tecoma, euforbia, la corona de Cristo, el árbol de San Andrés y no me acuerdo cordia, cuál es el nombre común, pero es cordia dentata. Entonces, ellas eligieron 5 diferentes plantas. Estas plantas fueron seleccionadas aleatoriamente de un grupo de plantas que ellas tenían y ellas observaron durante cierta cantidad de minutos cuántas abejas llegaban. Entonces, de esas abejas que visitaban las flores, pudimos hacer este análisis, que es un análisis estadístico creo que aplicamos, déjenme ver si es ANOVA la que utilizamos. Sí, aplicamos una ANOVA. Como ustedes pueden ver, se puede aplicar un modelo lineal como ANOVA porque la distribución de los datos es normal. ¿Cómo saben ustedes que es normal? A ver si le puedo dar zoom a la gráfica. ¿Cómo saben ustedes que es normal? Pues nosotros hicimos una prueba estadística que después podemos ver para saber que era normal, pero a simple vista vean que la distancia de estos bigotes, de estas cajas, es la misma, de la media hacia arriba y hacia abajo, casi la misma. Igual acá, casi la misma. Y acá. Entonces ya eso nos dice que los datos siguen una distribución normal, porque la variación de los datos se distribuye de manera igual alrededor de la mediana o de la media. Luego, encontramos que cordia dentata tiene menor tasa de visitas de abejas que Euphorbia mili. Y eso se puede ver porque esta caja no traslapa aquí con la media. Si traslapara aquí sería difícil decir eso. Igual, la media de esta no traslapa aquí con esta. Entonces hay una diferencia. Cordia dentata tiene significativamente menos visitas que Euphorbia mili. Mientras que no se puede decir lo mismo para Tecoma estancio, el árbol de San Andrés, porque la media aquí traslapa con esta distancia o con esta caja de Euphorbia mili. Entonces esta y esta no tienen diferencia porque hay un traslape, pero esta sí tiene diferencia porque no traslapa la caja del cuartil inferior con la mediana aquí. Así se interpretan estos gráficos, pero esa es una interpretación gráfica. Si nosotros nos vamos al análisis estadístico, aquí está. Se utilizó una ANOVA para ver esas diferencias. Y la ANOVA arrojó un p-value o un valor p de 0.04 para que su hipótesis estadística de que hay diferencias entre las visitas de abejas en las diferentes especies de plantas, este p-value tiene que ser mayor a 0.05. Y como ven, este es ligeramente menor. Entonces quiere decir que sí hay diferencias. Y el F aquí, el F es un valor que también representa como la magnitud de los datos que estamos midiendo. Generalmente se reporta el valor F y el valor P. Entonces, basado en eso, nosotros dijimos las flores de Euphorbia mili. Bueno, las abejas visitaron más frecuentemente las flores de Euphorbia mili que las flores de Cordia dentata. Y aquí se pone la media
del estimado con el intervalo de confianza menor y el intervalo de confianza mayor. Entonces vean que aquí esta media no traslapa con el intervalo de confianza de acá arriba. Casi traslapa, pero no traslapa. Entonces eso ayuda a saber que sí hay diferencias entre estos. Sin embargo, esta media aquí de Cordia comparada con Tecomex-Tans cae dentro de la variación del intervalo de confianza menor y el mayor, porque es 0.28, caería arriba de 0.27, pero abajo de esto, entonces aquí hay un traslape. Esto que yo les explico acá es lo mismo que se ve aquí gráficamente. Esa es la importancia de los gráficos, que ustedes con una simple imagen pueden expresar todo un párrafo. Solo con ver esta imagen yo sé lo mismo que dice abajo. Ahora, lo de abajo se escribe porque estos parámetros son importantes para la interpretación de alguien que quiera ver más a fondo qué valores se obtuvieron. Entonces, como les decía, este es un ejemplo de un contexto en el que serviría este tipo de análisis. Por ejemplo, la ANOVA, que es la más comúnmente usada, y como pero para esto se necesita que las plantas, por ejemplo, a muestrear, sean seleccionadas aleatoriamente. Bueno, entonces, eso sería pues la clase de hoy. Tenía otro ejemplo, pero creo que lo vamos a dejar para la siguiente clase, que lo que quería era mostrarles, por ejemplo, si ustedes hacen un transecto por distancia, aunque creo que me da tiempo, ahorita ya dejó llover y no tengo que estar gritando. Entonces aquí, por ejemplo, yo les quería enseñar que yo hice unos transectos de muestreo por distancia alrededor de una línea de plantas de café. Entonces yo lo que quería ver era cómo la diversidad, abundancia y riqueza de insectos polinizadores del café varía a diferencia de distancias del bosque. Esta línea de café hasta 10 metros. Hay otra línea a 25 metros y otra línea a 50. Entonces el muestreo que yo hice fue, perdón, perdón, me voy a poner donde debería estar ahí. Current slide. Entonces, ¿qué hacía yo? Lo que hacía era, en mi transecto de 50 metros, 25 y 50, traté de muestrearlos al mismo tiempo, o sea, con diferencia de 20 minutos entre cada uno. Durante 10 minutos yo registraba todos los insectos en ese tramo de 50 metros. Todos los insectos que eran polinizadores. Yo tenía una base de datos de qué insectos estaban asociados a plantas de café como polinizadores. Entonces lo recorrí durante 10 minutos y apuntaba las especies. También apuntaba la distancia a la que la registraba, porque es importante si estaba a 3 metros, a 1 metro, a 2 metros, a medio metro. Y apuntaba la especie del insecto. Entonces vean, ahí yo apuntaba, si encontraba un organismo a 1 metro, a 3 metros, todo eso lo iba incluyendo en mi base de datos. Y eso lo repetí en 3 diferentes transectos, en 19 fincas. Ahora, de esas 19 fincas, 8 fincas eran fincas que tenían bosque a la par, 7 fincas eran fincas sombra, que quiere decir que tenían árboles en medio del cultivo, pero no tenían bosques a la par, y 4 fincas eran sol. Eso quiere decir que no tenían ni árboles entre el cafetal, árboles para dar sombra, ni tenía bosque cerca. Vean que ahí ya hay un error en este muestreo. ¿Por qué? Porque el tamaño de muestra no era igual. Este es 8, este es 7, aquí no hay tanto problema, pero este es 4, es bastante menor. Y eso ya es un problema para el análisis de datos. Porque debería ser igual, pero no se presenta cierto sesgo. Ya hay limitaciones con el análisis que yo pueda hacer. Y lo mismo hice similar a lo que hicieron Mónica y Andrea. Yo elegí
3 diferentes plantas de café a distancias diferentes del bosque. Y cada planta observé cuántos polinizadores llegaban durante un tiempo de 5 minutos por planta. Y lo mismo tenía el sesgo ese de tamaño de muestra. Eso me limitó bastante en mis resultados, porque las diferencias encontré más entre fincas que tenían bosque y la sombra, pero no con sol. ¿Por qué? Porque la cantidad de fincas sol que yo mostré era muy pequeña. Entonces, basado en esos datos, yo pude generar estos modelos. Algunos modelos dependían más como del tamaño, la cantidad de bosque que había alrededor, y eso influenciaba en este ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, entre más cantidad de bosque había alrededor de la finca de café, más moscas polinizadoras había. Bueno, estos no habían diferencias, como les decía, entre fincas. Y también aquí vemos otro modelo. Bueno, por ejemplo, este es parecido al que hicimos con Mónica Andrea, el análisis, por ejemplo, pero este es aplicado a producción de café. Entonces aquí lo que yo estaba viendo es cuánto café producían las plantas, dependiendo si los polisinizadores los visitaban o no. Entonces vean que estas de aquí son fincas que estaban sin árboles y sin bosque. Estas de aquí son fincas que tenían bosque, árboles de sombrío, pero no bosque. Y estas son fincas que tenían bosque. Entonces, donde dice O, B, es que estaban abiertas a los polinizadores, y CB es que estaban cerradas a la polinización, que yo encerré la bolsa para que no tuviera polinizadores, que los polinizadores no tocaran las flores del café. Entonces vean que aquí no hay diferencias entre si habían o no visitas de polinizadores. No había gran diferencia en la producción de café en la finca Sol. Sin embargo, aquí vean, había ligeras diferencias, pero en esta finca que estaban expuestas a que habían bosque, sí habían diferencias. ¿Por qué? Porque esto no traslapa con la mediana. Entonces, básicamente estos son ejemplos de cómo se pueden aplicar para diferentes tipos de muestreo, y cómo se aplica todo esto que hemos visto al contexto de hacer estimaciones. Ya vieron, pueden ser estimaciones poblacionales, o de tasas de visita, o de frecuencia que suceda un fenómeno, ¿no? Aplicadas a diferentes contextos. Bueno, entonces por hoy eso sería. Voy a tratar de esta vez elaborar un cuestionario aplicado a esto, pero tenerlo ya más rápido para que les dé tiempo a responder. Y así la siguiente clase vemos que han entendido las clases y vemos que podemos reforzar. Creo que la siguiente clase ya sería la última. Ya después de esa clase, pues, ya puedo evaluar y ver cómo vamos con la clase. Y también ver si